Mira el cielo nocturno. Por milenios, la humanidad ha buscado respuestas en las estrellas. Nuestros antepasados trazaron constelaciones y soñaron con dioses, pero también con viajes más allá de nuestro mundo. Esa curiosidad nos impulsó a construir telescopios, a volar y finalmente a pisar la Luna. Pero la Luna fue solo el primer paso. Pronto enviamos sondas a explorar Marte, Júpiter y Saturno. Cada descubrimiento aumentó nuestro deseo de ir más lejos, de estar presentes en esos mundos. Ahora, el sueño es aún mayor: cruzar el abismo entre galaxias, viajar a Andrómeda y más allá. Este salto desafía nuestra tecnología, biología e imaginación. Es la frontera final, una travesía que podría redefinirnos como especie. Pero, ¿es realmente posible soñar con algo así? Hoy, exploramos los desafíos y posibilidades del viaje intergaláctico. Para viajar entre galaxias, primero debemos comprender la escala del universo. Nuestra Vía Láctea mide 100.000 años luz de ancho. La luz tarda ese tiempo en cruzarla. Andrómeda, nuestra vecina más cercana, está a 2,5 millones de años luz. La luz que vemos de ella partió antes de que existieran los humanos modernos. Con la nave más rápida actual, el viaje tomaría miles de millones de años. El espacio entre galaxias es un vacío inmenso, mucho mayor que cualquier distancia dentro de nuestro sistema solar. No basta con cohetes más rápidos. Necesitamos un cambio de paradigma. Somos como marineros con una canoa ante un océano sin fin. Cruzar ese océano requiere tecnología y visión que hoy solo podemos imaginar. El cosmos nos espera, pero está increíblemente lejos. ¿Cómo podríamos siquiera intentarlo? Nuestros cohetes actuales, basados en combustibles químicos, son ineficientes y limitados. Incluso la propulsión iónica, más eficiente, no alcanza la velocidad necesaria para viajes interestelares, mucho menos intergalácticos. El problema es el combustible. Llevarlo todo a bordo es inviable para distancias tan vastas. Nuestras tecnologías actuales nos han llevado a la Luna y a los planetas cercanos, pero no más allá. Para cruzar el espacio entre galaxias, necesitamos motores radicalmente nuevos. Debemos dejar atrás los límites de la propulsión tradicional. El futuro exige ideas revolucionarias. Para ir más allá, exploramos conceptos como el motor de fusión, que usaría la energía de las estrellas para impulsar naves a fracciones de la velocidad de la luz. El motor de antimateria promete aún más energía, pero crear y almacenar antimateria es un reto monumental. Las velas láser, impulsadas por haces de luz desde la Tierra, podrían acelerar naves sin llevar combustible, aunque requieren infraestructura colosal. Y luego está el motor Warp, deformar el espacio-tiempo para viajar más rápido que la luz, una idea aún puramente teórica. Todas estas tecnologías enfrentan desafíos enormes, desde la física hasta la ingeniería, pero representan el tipo de pensamiento audaz necesario para cruzar el abismo intergaláctico. Hoy son sueños, mañana podrían ser realidad. La clave está en desafiar los límites de lo posible. ¿Podremos algún día doblar el espacio a nuestra voluntad? Incluso con la nave perfecta, la biología humana es un obstáculo. La microgravedad y la radiación dañan el cuerpo. Los viajes largos afectan la mente. La hibernación o criosueño podría reducir el desgaste, pero aún no es viable. El aislamiento y la monotonía pondrían a prueba la resiliencia psicológica de cualquier tripulación. Tal vez debamos modificar genéticamente a los viajeros, o incluso abandonar la biología por completo. El viaje intergaláctico podría requerir una redefinición de lo que significa ser humano. No es solo un reto de ingeniería, sino de evolución. ¿Estamos listos para cambiar para alcanzar las estrellas? Si la hibernación falla, una nave generacional podría ser la respuesta. Un mundo autosuficiente donde generaciones vivan y mueran en ruta. Mantener una sociedad estable durante siglos en el espacio sería un desafío sociológico sin precedentes. Alternativamente, podríamos enviar mentes digitales, copias de conciencia transmitidas como datos, libres de las limitaciones biológicas. Estas mentes podrían viajar a la velocidad de la luz y habitar cuerpos artificiales al llegar. Pero esto plantea preguntas profundas. ¿Una copia digital sigue siendo tú? ¿Qué derechos tendría una conciencia digital? El viaje intergaláctico podría forzarnos a redefinir la identidad y la vida misma. ¿Estamos preparados para ese salto? Irónicamente, Andrómeda y la Vía Láctea ya están en rumbo de colisión. En miles de millones de años se fusionarán.
Quizá no tengamos que viajar, el universo vendrá a nosotros. Pero, ¿existirá la humanidad para presenciarlo? Sobrevivir y prosperar a escalas cósmicas requerirá que evolucionemos, biológica o digitalmente. El verdadero reto es madurar como especie, pensar en milenios y cooperar a escala planetaria. El viaje a las estrellas comienza aquí, en la Tierra. Al final, buscar otras galaxias es buscar nuestro mejor futuro. La búsqueda es el destino. Al soñar con las estrellas, nos transformamos.